Bienvenidos a mi canal Dulce Aroma. Les habla Consuelo Radeford desde New Zealand. El día de hoy les voy a mostrar cómo se hace un jabón en glicerina hecho en capas. A este jabón le quise dar como nombre Vista del Océano. Bueno, espero que lo disfruten y que lo puedan hacer. Les cuento que este jabón lo hice usando la glicerina ultra transparente de un video que hice hace un par de semanas y les quería mostrar el resultado 2 semanas después del jabón. Por esta razón se me ocurrió hacer este video. Ojalá que les guste y lo puedan hacer en casa. Los ingredientes que les voy a dar para este jabón hacen una capacidad de 1200 gramos. No sé, depende la medida de o la capacidad de su molde. Tienen que tener en cuenta la glicerina que van a usar. Necesitamos 800 gramos de glicerina transparente, 400 gramos de glicerina blanca. Necesitamos 30 gramos de fragancia de la que ustedes deseen. Necesitamos 15 gramos de manteca de cacao. Pueden usar manteca de cacao, manteca de karité, manteca de mango, la que ustedes deseen para enriquecer el jabón. Necesitamos 15 gramos de polvo colorante de cada color. Yo usé polvo colorante naranja, 2 tonos diferentes de verde y azul. Pero este es el diseño que yo elegí. Ustedes pueden hacer su propio diseño o hacer exactamente el mismo que yo hice. La verdad yo decidí hacerles este jabón para mostrarles la transparencia del jabón después de 2 semanas. Y quería contarles que cuando yo hago la glicerina ultra transparente en casa, se demora un poquito más en secar que la glicerina normal que yo compro hecha. Pero el efecto es increíble, demora un poco como 10 minutos más en secar, pero queda muy bien, la verdad. Espero que les guste el jabón y que lo puedan hacer. Aquí les voy a mostrar los elementos que necesitamos para hacer este jabón. Yo ya preparé con anterioridad mis glicerinas verde y la azul para hacer el video un poquito más rápido. Pero necesitamos un molde, necesitamos espátulas, glicerina verde o glicerina transparente, glicerina blanca. Necesitamos un molde tubular, polvos colorantes de color naranja, azul, verde. Y en esta oportunidad yo usé 2 tonos de verde, un verde más claro y un verde más oscuro. Necesitamos alcohol, necesitamos pues la manteca con que vamos a enriquecer nuestro jabón, que en esta oportunidad yo usé manteca de cacao. Necesitamos una báscula y obviamente necesitamos una fuente de calor. Bueno, la primera parte vamos a hacer el sol, que yo decidí hacerlo naranja porque en realidad el amarillo que tengo, no sé, el polvo colorante amarillo siempre termina siendo un poco verdoso, entonces decidí hacer un sol pues más tropical, así muy naranja. Entonces usé polvo colorante naranja. Voy a vertir mi glicerina y voy a mostrarles cómo hice, cómo diluyo el polvo colorante para los que no saben. Entonces agarro más o menos una cucharadita, que son 15 gramos, la coloco en un recipiente y la diluyo en alcohol. Bueno, hay gente que la diluye en aceite, está bien. Muchas personas tienen diferentes formas de hacer las cosas, pero cuando yo trabajo en glicerina, siempre la diluyo en alcohol. Entonces, más o menos la proporción que yo uso es una cucharadita de mica por 2 de alcohol. Y la vierto bien, la disuelvo muy bien antes de agregarla a la glicerina cuando ya está totalmente derretida. Entonces ahora voy a usar el microondas por unos 30 segundos, entre 25 y 30 segundos, pero si ustedes no lo han hecho antes, les aconsejo que lo calienten de 10 segundos en 10 segundos para que la glicerina no se les sobrecaliente. Bueno, aquí ya la tengo lista, derretida, caliente, y voy a agregar el polvo colorante. Vamos a vertir muy bien, a batirlo para que quede de manera uniforme. Y a cada parte de mi jabón, a cada capa, yo voy a agregarle una pastillita de manteca de cacao para enriquecer mi jabón, ya que quiero que mi jabón quede un poco más hidratante que lo que la glicerina le proporciona. Entonces yo quiero enriquecerlo, hacerlo un poquito más fino también mi jabón. Entonces lo que hago es eso, y voy a agregar a cada capa una cucharadita de esencia. El día de hoy yo estoy usando una esencia que se llama como la esencia del Caribe. La compré en la tienda donde compro mis insumos para cosmética, y tenía pues ese nombre. Entonces me pareció muy atractivo usarla porque va de acuerdo con el diseño que yo elegí hacer esta vez.
Bueno, el molde tubular les cuento que es magnífico. Yo lo compré en AliExpress, pero no necesariamente se necesita un molde para hacer un sol de este tamaño. En mi video de paisaje de montaña les muestro cómo hacerlo con un tubo de cartón. Si ustedes no han visto ese video, les dejo el link para que puedan ver el video del paisaje de montaña y aprender cómo se puede hacer el tubo, el cilindro, si no se tiene el molde de glicerina, el molde tubular. Claro que si ustedes tienen acceso a comprar este molde, se los recomiendo, ya que es bastante útil, fácil de desenmoldar y muy práctico además. Además vienen diferentes diseños como estrellas, lunas, árboles, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces esto lo voy a dejar secar más o menos por una media hora. Esto se va a demorar un poquito en secar. Voy a dejarla secar un rato, como media hora, y mientras tanto voy a hacer otra parte del proceso. Cuando termino de llenar mi molde, lo espolvoreo con un poquito de alcohol para reventar burbujas. Entonces les recomiendo que hagan eso. Bueno, les cuento que este bloque de madera que yo tengo aquí es un bloquecito que cualquiera, ustedes pueden usar un libro, cualquier cosa. Lo voy a hacer para usar una inclinación a mi jabón. Entonces pues yo siempre lo tengo para hacer esta clase de cosas, ese bloquecito de madera. Entonces ya tengo mi glicerina derretida verde, ya la hice con anterioridad, diluí el polvo colorante como les mostré antes que hice el polvo colorante de color naranja, y voy a agregar el aditivo que es una pastillita de manteca de cacao, y obviamente voy a agregar esencia. Ese va a ser el procedimiento para cada capa. Bueno, a mí me gusta normalmente dejar secar mis capas bien, casi completamente. A veces me afano y las hago antes de que esté bien seco, pero a veces se me pasan las rayitas. Entonces yo les puedo recomendar que la dejen secar bien. Y se acuerden que entre capa y capa se debe espolvorear suficiente alcohol para que las capas se peguen juntas. Hay gente que hace textura entre sus capas, está bien, buenísimo. Yo a veces lo hago, a veces no. Y bueno, vamos a agregar la primera capa, que va a ser una montaña de color verde. Entonces pongo mi molde inclinado hacia el lado de la montaña que yo deseo, vierto la glicerina y la voy a dejar secar por más o menos entre 15 a 20 minutos. Todo depende de la glicerina que ustedes usen, cuánto se demora. Y bueno, espolvoreamos con alcohol y la dejamos secar. Así queda. Entonces queda como un triangulito. Bueno, ya mi glicerina está, ya pasaron 10 o 15 minutos. Ya la glicerina se siente aún un poco tibia, pero está dura suficiente para aceptar una capa encima. Bueno, la siguiente capa voy a usar los residuos de verde que me quedaron. Voy a agregar un poquito más de transparente y voy a agregar blanco para matizar el color. Quiero hacer una capa verdosa, pero muy clara. Entonces la maticé agregándole más blanco, más transparente, y vea, como ustedes pueden ver, así quedó. Esta capa es una capa súper delgada que voy a agregar a mi jabón. Voy a agregar la manteca de cacao para seguir enriqueciendo mi base de jabón. La manteca de cacao se disuelve a un punto de fusión muy bajo, entonces yo la verdad no la caliento en el microondas porque no hay necesidad. Cuando la glicerina está en buena temperatura alta, puede diluir fácilmente la manteca de cacao, o sea que no tengo que sobrecalentarla. Esta parece que, como es poquita cantidad, una vez agregué la manteca de cacao parece que se puso un poco más seca, entonces a lo mejor tengo que calentarla por unos 10 segundos más en el microondas y está bien, para hacerla un tanto más líquida. Espolvoreamos alcohol en el molde, espolvoreamos alcohol en la montaña para que se pegue la siguiente capa. Ese es el truco para que las capas queden bien pegadas, y es espolvorear alcohol. El alcohol en este caso no va a causar ningún mal efecto en la piel, que es el temor que le da a la gente, porque el alcohol se evapora.
Bueno, entonces recuerden eso porque seguido tengo la gente preguntándome que si el alcohol no les cuartea la piel, no les hace daño. En realidad el alcohol hace hace la función de un secante en el jabón y en realidad se evapora. Bueno, aquí me tocó calentar un poquito más la glicerina porque me quedó un poquito muy seca para agregar la siguiente capa y la vamos a dejar secar de igual manera que lo hicimos anteriormente. Yo le estoy tratando de hacer un poquito de efecto, de movimiento. En realidad yo decidí hacer esta capa más clara como para darle un poquito de luz al jabón. Espolvoreamos alcohol y vamos a dejarlo secar. Y mientras tanto voy a preparar la capa siguiente, que es un tono de verde más oscuro. Entonces ya van dos tonos de verde, voy a agregar un tono de verde un poco más oscuro que los dos anteriores. Entonces para este usé un polvo colorante Mica que se llama verde forest, como verde bosque. Y me funciona muy bueno. En esta oportunidad lo quiero un poquito más intenso, voy a agregar un tricito más de polvo colorante. No tengo que necesariamente diluir cuando ya está el color hecho para agregar un poquito más. La glicerina le ayuda a que se mezcle muy bien. Bueno, vamos a agregar pues el aditivo, que nos quede bien rica y bien humectante esta glicerina. Batimos muy bien de manera uniforme hasta que la manteca de cacao se haya disuelto completamente y ya la anterior capa está seca. Entonces vamos a vertir y vamos a usar otra inclinación. Vamos a agregar la esencia en cada capa. Recuerden que debemos agregar la esencia para que nos quede parejo el olor por todo nuestro jabón. Toco la capa que esté caliente, perdón, que esté seca, está un poquito tibia todavía, pero está seca, suficientemente fuerte para tolerar el color siguiente. Vamos a vertir y como ustedes quieran, si quieren hacer una inclinación más grande, más pequeña, colocan algo debajo más alto o más bajo. Esta vez yo voy a usar como una libretita porque voy a hacer una inclinación mucho más bajita que la que hice antes. Miren, es una libretica de papel que hace una diferencia grande en tamaño a la primera que yo usé. Bueno, y dejaremos secar esta capa por unos buenos minutos, ya que está un poco más gruesa. Entonces la vamos a secar, la vamos a dejar secar. Espolvoreamos alcohol. Esto ayuda a que nuestra glicerina se seque más rápido y a que la siguiente capa pegue. Bueno, aquí ya pasaron 15 o 20 minutos. Ahora les voy a mostrar mi siguiente capa. Voy a usar un azul que ya está preparado, pero voy a agregar un poquito de blanco para hacer un azul un poco más claro. Vamos a empezar a hacer la capa del mar. Las anteriores eran como las de la montaña. Ahora vamos a hacer las capas del mar. Vamos a empezar a hacer el mar. Entonces voy a agregar un poquitico de blanco para que quede un azul más claro. Espolvoreamos alcohol y vertimos bien para derretir completamente la manteca de cacao. Agregamos alcohol, eso es un paso súper importante de hacer, o si no las capas se van a despegar cuando cortamos el jabón. Bueno, entonces recuerden que ese paso es fundamental. Agregar alcohol entre las capas y también se puede hacer textura si ustedes desean. Bueno, voy a poner, otra vez voy a usar la libretita que usé antes para generar un poquito de movimiento, para que quede más inclinada hacia el otro lado. Bueno, la vamos a dejar secar. Este es un jabón de paciencia, es un jabón súper fácil de hacer,
pero hay que dejar secar cada capa, entonces eso es lo que toma tiempo del jabón en realidad. Pero bueno, mientras las capas se secan, yo hago un montón de cosas mientras tanto. Y bueno, vamos a agregar la manteca de cacao, la esencia, a espolvorear alcohol y a vertir nuestra nueva capa, que va a ser un azul más intenso. Bueno, que va a ser la parte más lejos del mar. Y ese ya va a ser el final de los azules que vamos a usar. Entonces lo vamos a dejar secar por unos buenos minutos antes de hacer la siguiente capa. Acá quiero una inclinación menor, entonces voy a usar una espátula, me sirve de inclinación. Espolvoreamos alcohol y dejamos secar. Mientras tanto que se seca, yo voy a empezar a preparar mi glicerina transparente. Les cuento, en la glicerina ultra transparente yo la verdad no agrego manteca de cacao, no agrego esencia, se puede, pero puede llegar un poquito a quedar un poquito más opaca la transparencia. Entonces, si usted conoce muy bien su esencia, cuál esencia va a usar y le funciona muy bien para que no se opaque la glicerina ultra transparente, úsela. Yo la esencia que voy a usar el día de hoy o la fragancia, no la usé antes, entonces no me atrevo a agregar en esta parte del jabón ninguna clase de fragancia. Entonces esta parte del jabón no va a tener fragancia, pero me cercioro que las otras capas queden bien impregnadas de fragancia para que el jabón huela bien, o huela rico mejor, va a oler bien, pero para que quede oliendo muy bien. Entonces la glicerina está totalmente derretida, la vamos a colocar en el molde una vez que ha secado la capa anterior. Cerciórense que la capa esté completamente seca, espolvoreamos alcohol y vertimos la glicerina. En esta parte del proceso se va a demorar un rato. Yo lo dejé secar como 2 horas o 2 horas y media porque es una capa bastante gruesa y como les mencioné antes, esta glicerina ultra transparente hecha en casa se demora un poquito más en secar. Entonces le voy a dar un tiempo prudente para que se seque muy bien. La glicerina está en una temperatura baja, la verdad. Está más o menos entre 30 a 35 grados porque yo no quiero que se me vaya a mezclar el color azul con la glicerina transparente. Mucho cuidado con eso, en trabajar en temperaturas bajas. No vayan a trabajar en temperaturas en 60 70 grados centígrados porque se les van a mezclar todos los colores. Entonces aquí yo dejé que la glicerina alcanzara una temperatura baja y luego se la vierto encima del azul para prevenir que se mezcle el color. Ojalá me funcione, ojalá quede bien, ¿no? A veces puede llegar a fallar, confío que esta vez me quede muy bien. Espolvoreamos el alcohol y así queda. La voy a dejar quietica, absolutamente quietica, no voy a colocar ningún soporte a los lados y mientras tanto voy a desmoldar mi sol. Miren, ya han pasado más de 1 hora creo y el sol quedó divino. Miren, esa es la ventaja de esta clase de moldes tubulares que se desmoldan súper rápido. Los moldes en cartón, bueno, no se desmoldan tan rápido, pero funcionan muy bien y es una manera económica y fácil de hacer las cosas en realidad sin gastar mucho dinero. Y una manera buena de reutilizar materiales, ¿no? Imagínense reutilizar los tubos del papel de cocina o los tubos donde vienen envueltas las bolsas de la basura. Es buenísimo, la verdad. A mí me gusta mucho promover ser amigable con el medio ambiente. Entonces, pues si no tienen la posibilidad o no quieren comprar, pueden hacerlo y reutilizar un material reciclable y es aún mucho mejor. Vamos a cortar el sol del tamaño del molde para que nos quede bien. Es bien importante en el corte de este tubo que quede exacto al molde para que no se nos hunda. Pero para poder agregar vamos a tener que dejar secar el jabón por muchísimo tiempo. Entonces yo lo voy a dejar por bastante tiempo y vuelvo con ustedes a mostrarles cómo. Bueno, ya pasaron 2 horas y media, casi sí, como 2 horas 40. El jabón la glicerina está totalmente seca y ahora sí voy a agregar el sol que hice. Lo voy a agregar y voy a empezar a hacer el efecto del cielo.
Si ustedes van a hacer este diseño, les recomiendo que usen un poco de azul con naranja para hacer un efecto así más tropical. En esta parte, después de que el jabón estuvo, me di cuenta que debió hacer como unos visos medio naranjas para que combinaran con el sol, ¿no? Para que fuera ese cielo así rojizo en temperaturas muy altas. Ahora en el lugar donde yo estoy, el cielo está así rojizo de todo el calor que hace. Entonces, pero queda más bonito, me imagino. Bueno, entonces espolvoreamos alcohol y vertimos toda la capa, todo el azul. Una vez vertimos esa capa, la dejamos secar un poquito porque voy a hacer dos tonos de azules. Un azul más cielo más fuerte y uno más claro. Voy a agregar el más claro más arriba. O ustedes lo pueden hacer de manera opuesta. Si ustedes desean, pueden hacer el azul cielo primero el más claro y luego el más oscuro. Pero recuerden agregar todos los aditivos que ustedes escogieron para hacer su fórmula, bueno, y sobre todo agregar la esencia. Es importante recordarnos en la glicerina de color agregar la esencia. La glicerina que yo usé para esta parte del cielo es glicerina blanca, porque yo quería un azul bastante claro, un azul bastante color cielo. Entonces es difícil alcanzar ese color con la glicerina transparente. La blanca nos da la facilidad de alcanzarlo más fácil. Estoy tratando de hacer un tono más claro que no se parezca tanto al que ya hice. Entonces he tenido que agregar un poquito de azul, un poquito de blanco, pero como la glicerina está a alta temperatura, puedo diluir todavía los trozos de glicerina de lado a lado. Y así, poco a poco vamos a ir cubriendo el tubo del sol para que se vaya pegando bien. Bueno, ya teniendo el siguiente tono de azul que yo quería, entonces empiezo a rellenar mi molde, cerciorándome de que el sol quede bien pegado, que la glicerina toque bien el sol para que quede muy bien pegado el sol y no se vaya a despegar. Bueno, entonces vertimos toda la cantidad y en esta yo quise usar un poco de mica y no vertirla muy bien, sino dejar como un poquito de visitos más oscuros para asemejar el sol, perdón, el cielo, las nubes o el cielo. Vamos a dejarlo secar por unos 10 o 15 minutos. Bueno, lo dejamos secar por 10 o 15 minutos y aquí nuestro jabón ya está. No podía esperar a cortar el jabón. Bueno, lo voy a desmoldar y vamos a ver cómo quedó. Todo es pues un signo pregunta. No sabemos cómo va a salir, si salió lindo, si no se unieron las capas una con la otra. Confío que no, parece que salió muy bien. Está bastante duro, bastante consistente mi jabón. Y bueno, aquí quedó perfecto. Miren, ustedes pueden ver. Bueno, y así sucesivamente vamos cortando nuestro jabón. Yo tuve un poquito de problema con el cuchillo de cortar, la verdad. Pero así quedaron nuestras capas, así quedaron muy lindos, quedaron bastante bonitos y el resultado quedó como yo quería. Estas ya son las últimas capas, quedaron muy bien y quedó un pedacito delgadito, bien delgadito, que es el pedacito que voy a usar en casa. Este jabón se lo voy a dar a amigos de regalo. Y espero que les haya gustado. Por favor, denos un me gusta a nuestro canal y suscríbanse, por favor, que esa es la manera como nosotras podemos seguir transmitiendo cada semana nuevas ideas y nuevos contextos. Y díganos qué quieren ver. Nos encantaría que pudieran darnos ideas. Y definitivamente su retroalimentación es súper importante para nosotros. Y bueno, compartan nuestro canal. Qué bueno que lo puedan compartir porque uno nunca sabe quién necesite aprender. Chao. Y por qué no, los invito a que le den un vistazo a la escuela de Marcela Burgos. Art by Chela es una escuela en línea, pues es internacional alrededor del mundo, donde ustedes pueden hacer cursos a distancia. Ella tiene unos cursos maravillosos. Mucha gente me pregunta si doy clases, si tengo cursos. No, en el momento no tengo ninguna estructura de curso, pero Marcela Burgos tiene una escuela bastante buena donde yo he estudiado y les invito a que miren su página web, que a lo mejor
les interesa alguno de estos cursos, y pues es bueno en realidad entender todo lo de los jabones. Ustedes pueden aprender con videos, pero es interesante. Si quieren llegar a ser jaboneros profesionales, hay que prepararse y hay que estudiar. Bueno, entonces sí, también los invito a que miren la página de mi hija Manuela. Ella es apasionada por el jabón como yo, y también ella es profesora de canto y tiene su página, recientemente su página de YouTube. Qué rico que se puedan escribir y bueno, que nos den su retroalimentación, su feedback es muy importante para nosotros, y a medida de nuestros conocimientos nosotros estaremos pues complaciendo a todo el mundo con lo que quiere ver, y también pues nosotros amablemente contestamos todos sus inquietudes cuando podemos. Bueno, entonces díganos qué quieren ver y suscríbanse a nuestro canal y denos un like, es importante para nosotras. Gracias, chao.